Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno con una tecnología que que está literalmente reescribiendo el código de la vida. Hablamos de CRISPR. Exacto. Y su impacto ha sido tan brutal que, fíjate, sus pioneras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, se llevaron el Nobel de Química en 2020. Eso ya te da una idea de la magnitud. Desde luego. Para entenderla bien, hoy contamos con, un montón de fuentes, artículos de Science, Nature, el New England Journal of Medicine, pesos pesados. Sí, y también informes de las agencias reguladoras, ¿no? La EMA en Europa, la FDA en Estados Unidos, el Reino Unido, bases de datos como PubMed. Y sin olvidar la parte ética que es crucial. Tenemos análisis de la OMS, artículos de fondo. Claro. La idea hoy es desgranar bien qué es esto de CRISPR, cómo funciona exactamente ese mecanismo, que parece de ciencia ficción. Sí, y las variantes que han ido saliendo, que son muchas. Eso. ¿Y dónde se está usando ya? En medicina real, quiero decir. Los retos que quedan, como la entrega, la seguridad. Y la ética, por supuesto. Las preguntas importantes que nos plantea. Vale, pues vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿Qué es CRISPR? Así para que nos entendamos todos. Claro. A ver, de forma sencilla, CRISPR es como... Imagínate un procesador de textos molecular súper preciso para el ADN. Un procesador de textos. Sí, o sea, puedes buscar una palabra concreta, una secuencia de letras en el libro enorme que es el genoma y hacer un cambio justo ahí. Se basa en una proteína que corta el ADN, como unas tijeras moleculares. La más famosa es la Cas9. La Cas9, sí, esa suena. Pues esa proteína va guiada hasta el sitio exacto por otra molécula, una de ARN. Y lo que fue revolucionario allá por 2012 fue demostrar que este sistema, que viene de las bacterias, se podía usar en células más complejas. ¿Como las nuestras? Exacto, como las humanas. Y eso abrió la puerta a editar genes casi a la carta, de forma programable. Entendido. Unas tijeras guiadas. Pero, a ver, el genoma es gigantesco. ¿Cómo sabe la Cas9 dónde tiene que cortar? Con tantísima precisión, quiero decir. ¿Cuál es el truco? Pues es un sistema de guía muy listo, la verdad. Se diseña una molécula de ARN que llamamos ARN guía o sgRN. sgRN, vale. Y esta molécula tiene una parte que es como el negativo, digamos, de la secuencia de ADN que queremos cortar, como una llave que solo encaja en una cerradura. Pero no basta con eso. La proteína Cas9, para cortar, necesita reconocer también una señal corta en el ADN, justo al lado del sitio de corte. Se llama PAM. PAM, otra clave. Eso es. Sin esa señal PAM correcta, la Cas9 no corta. Es como una doble verificación de seguridad. Si no está el sitio correcto y el PAM correcto, no hay corte. Vale, o sea, la Cas9 con su ARN guía va como escaneando el ADN. Exacto. Va buscando hasta que encuentra la secuencia diana, la que encaja con el ARN guía, y justo al lado la secuencia PAM adecuada. ¿Y entonces? Corta las dos hebras del ADN. Y eso crea lo que llamamos una ruptura de doble cadena, una DSB. Una ruptura en el ADN. Suena delicado. La célula tendrá que arreglar eso, ¿no? Claro, no puede dejarlo así. En cuanto detecta la ruptura, pone en marcha sus propios sistemas de reparación. Tiene principalmente dos caminos. ¿Cuáles son? Mete alguna letra de más, quita alguna. Son los llamados índeles. ¿Índeles? Inserciones o deleciones. Y esos pequeños errores muchas veces lo que hacen es fastidiar el gen, lo inactivan. Que a veces es justo lo que buscamos, si queremos apagar un gen que funciona mal. Ah, vale. Para hacer un knockout, que se dice. Exacto, para hacer un knockout. Y luego está la otra vía, la HDR. HDR. Reparación dirigida por homología. Esta es mucho más precisa. Si nosotros, junto con las tijeras CRISPR, le damos a la célula un molde, una plantilla de ADN, con la secuencia correcta... ¿Un molde? Sí, la célula puede usar ese molde para reparar la rotura de forma perfecta. Puede corregir una mutación o incluso insertar un trocito nuevo de ADN que le hayamos dado en la plantilla. O sea que puedes o bien romper para inactivar, o romper y reparar para corregir o insertar algo nuevo. Justo. Y el trabajo que se llevó el Nobel fue clave porque detalló cómo podíamos nosotros diseñar ese ARN guía para dirigir las tijeras a donde quisiéramos y aprovechar estos mecanismos de reparación de la célula.
por eso lo llamaron tijeras genéticas. Vale, creo que el mecanismo básico queda claro: cortar y reparar, de una forma u otra. Pero decías antes que la cosa no se ha quedado ahí, que la caja de herramientas CRISPR es ahora mucho más grande. Muchísimo más. Es que el campo ha avanzado a una velocidad increíble. La Cas9 fue como la navaja suiza inicial, pero ahora tenemos un montón de herramientas distintas. ¿Por ejemplo? Pues mira, tenemos la Cas12a. Esta reconoce una señal PAM diferente a la Cas9, lo que es muy útil porque nos deja editar en sitios del genoma donde la Cas9 no podía llegar. Es como tener otra llave maestra. Ah, claro, más opciones. Exacto. Y luego está la Cas13, que a mí me parece fascinante, porque no edita ADN, edita ARN. ARN, el mensajero. Eso es. Permite modificar la expresión de los genes, pero sin tocar el genoma de forma permanente. Y esto ha sido la base para desarrollar herramientas de diagnóstico súper potentes, como una que se llama Sherlock. Sherlock, como el detective. Sí, puede detectar cantidades minúsculas de ARN de virus, bacterias, con una sensibilidad altísima. Muy útil. O sea que no siempre se trata de hacer un cambio permanente en el ADN. No, no siempre. De hecho, hay otras variantes de CRISPR que directamente no cortan el ADN. Se usa una versión muerta de la Cas9, la dCas9. Muerta. Bueno, inactiva. Se une al ADN en el sitio que le dices con el ARN guía, pero no tiene la capacidad de cortar. Y luego a esa dCas9 le puedes pegar otras cosas. ¿Cómo qué? Pues le puedes pegar un interruptor para apagar un gen cercano. Eso es CRISPR-I, de interferencia. O le puedes pegar un activador para encender un gen. Eso es CRISPR-A, de activación. Es una forma de regular cuánto se expresa un gen, sin modificar su secuencia. Interesante. Regular en vez de editar. Y espérate, que quizá los avances más emocionantes de los últimos años son otros dos: la edición de bases y la edición prime. Edición de bases. Suena más sutil. Lo es. Imagina que en vez de tijeras tienes un lápiz molecular con una goma de borrar muy precisa. Te permite cambiar una sola letra del ADN por otra. Por ejemplo, cambiar una C por una T o una A por una G. Una sola letra. Una sola base nitrogenada, sí. Y lo importante es que lo haces sin necesidad de cortar las dos hebras del ADN. Ah, y eso es bueno. Puede serlo. Porque esas roturas de doble cadena, aunque son la base del CRISPR original, a veces pueden dar problemas en la reparación, como decíamos con el NHEJ. La edición de bases es más limpia en ese sentido. Vale, un lápiz de precisión. ¿Y la edición prime? ¿Qué es eso? La edición prime es todavía más sofisticada. Podríamos decir que es como la función de buscar y reemplazar de un procesador de textos, pero para el genoma. ¿Buscar y reemplazar? Sí. Usa una Cas9 modificada que solo hace un pequeño corte en una de las hebras, no en las dos. Y va unido a otra enzima que puede escribir ADN nuevo. El ARN guía es especial también, porque no solo lleva la dirección, sino que también lleva la plantilla con el cambio exacto que quieres hacer. O sea que lleva la información del cambio incorporada. Exacto. Y te permite hacer ediciones más complejas, cambiar letras, insertar secuencias cortas, eliminar otras, y todo ello, de nuevo, sin generar esa rotura de doble cadena completa. Madre mía, qué abanico de herramientas, impresiona. Pero la pregunta clave es, ¿algo de todo esto está ya usándose en pacientes? ¿Ha salido del laboratorio a la clínica? Sí. Y esto es un hito gigantesco, de verdad. Ya tenemos la primera terapia basada en CRISPR aprobada para pacientes. Se llama Casgevy. Casgevy. O Exacel, es el nombre técnico. Se aprobó primero en Reino Unido a finales de 2023 y muy poquito después en Estados Unidos y en la Unión Europea, ya a principios de 2024. Increíble. Hace nada entonces. ¿Y para qué enfermedades? Para dos enfermedades genéticas graves de la sangre, la anemia falciforme y la beta-talasemia dependiente de transfusiones. Vale, ¿y cómo funciona? Se hace ex vivo. Esto significa que se sacan células del paciente fuera del cuerpo. Ah, vale. Se extraen células madre de la sangre del propio paciente. En el laboratorio se usa CRISPR-Cas9 para editar un gen específico en esas células. El objetivo es reactivar otro gen, uno que produce hemoglobina fetal. Hemoglobina fetal. Sí, es un tipo de hemoglobina que todos tenemos cuando somos bebés, pero que normalmente se apaga después de nacer.
En estos pacientes, reactivarla compensa el defecto genético que causa su enfermedad. Entiendo. Editan las células fuera y luego... Y luego, esas células madre ya editadas y corregidas se vuelven a infundir al paciente. Es un proceso complejo, requiere un acondicionamiento previo del paciente, pero los resultados están siendo muy buenos. Eso es editando fuera. Pero, ¿y editar directamente dentro del cuerpo? ¿Lo que llamáis in vivo? Eso tiene que ser mucho más difícil, ¿no? Lo es, sin duda. Pero también ahí hay avances muy, muy importantes. Un ejemplo que ha sonado mucho es NTLA 2001. NTLA 2001. Es un tratamiento que está en desarrollo para una enfermedad llamada amiloidosis por transtiretina, o ATTR. Es una enfermedad donde una proteína defectuosa se va acumulando en órganos como el corazón, los nervios. ¿Y este tratamiento qué hace? Pues se administra directamente al paciente, por una infusión en vena. Y utiliza CRISPR-Cas9 para ir al hígado y editar allí el gen que produce esa proteína defectuosa. Directamente en el hígado. Directamente en las células del hígado. Los primeros resultados se publicaron en 2021 y fueron espectaculares. Consiguieron reducir muchísimo la cantidad de esa proteína mala en la sangre de los pacientes. Y de forma mantenida. Todavía están en ensayos clínicos, claro, pero fue una prueba de concepto brutal para la edición in vivo. Impresionante. Y las herramientas más nuevas, la edición de bases, la Prime, están llegando también a probarse en gente. Sí, sí. Ya están en ensayos clínicos. Fíjate si va rápido esto. Hay terapias de edición de bases, por ejemplo, como Verve 101 y 102. Verve. Estas buscan tratar el colesterol alto de origen genético. Editan un gen en el hígado, el PCSK9, para bajar el colesterol LDL, el malo, de forma permanente. Se administra también in vivo usando unas bolitas de grasa nanopartículas lipídicas para llevar la herramienta al hígado. ¿Y funciona? Los primeros datos mostraron bajadas muy importantes de colesterol con una sola dosis. Han tenido que hacer ajustes, como pasa a menudo en fases tempranas por temas de seguridad, pero el concepto está ahí y los ensayos siguen. Ajá. Y también hay ensayos ex vivo con edición de bases para la anemia falciforme, como alternativa al CRISPR-Cas9 de Casgevy. Así que sí, estas técnicas de segunda y tercera generación ya están en la arena clínica. La verdad es que suena muy esperanzador todo esto. Pero claro, me imagino que uno de los grandes líos debe ser cómo llevar las herramientas, la Cas9, el ARN guía, a veces el molde, justo a las células que quieres editar dentro del cuerpo. Has dado en el clavo. Totalmente. La entrega, el delivery, como se dice en inglés, es uno de los mayores cuellos de botella de toda esta tecnología. El talón de Aquiles, vamos. Podríamos decir que sí. Para las terapias ex vivo como Casgevy, bueno, es más fácil. Tienes las células en una placa de cultivo y usas técnicas como la electroporación, que básicamente les da un chispazo eléctrico para que se abran un poco y entre el material. Vale. En el laboratorio se puede controlar más. Claro. Pero para editar in vivo, dentro del paciente, necesitas un vehículo, un transportista. Y ahí las opciones principales son dos, sobre todo. ¿Cuáles? Por un lado, los virus adenoasociados, los AAU. Son virus que hemos modificado para que no causen enfermedad y los usamos como taxis para llevar el material genético de CRISPR a ciertas células. Virus como taxis. Sí, tienen la pega de que su maletero es pequeño, tienen una capacidad de carga limitada. A veces cabe justo la Cas9 y el ARN guía y poco más. Entiendo. ¿Y la otra opción? La otra opción que está pegando fuerte son las nanopartículas lipídicas, las LNP. Son como unas burbujitas de grasa que envuelven el material CRISPR, ya sea el ARN o directamente la proteína. Ah, como las de algunas vacunas de ARN. Exacto, es una tecnología parecida. Son muy buenas para llegar al hígado, por eso se usan en terapias como la de Verve o la de NTLA 2001, pero llevarlas a otros órganos es más complicado. O sea, que depende mucho de a dónde quieras ir. Muchísimo. Conseguir una entrega que sea eficiente, que vaya solo al tejido que quieres, que sea segura y que, idealmente, a veces solo actúe temporalmente para limitar riesgos, sigue siendo un desafío enorme. Claro. Y hablando de riesgos, una tecnología que modifica el ADN, nuestro propio código genético. La seguridad tiene que ser la obsesión número uno, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupa? Absolutamente. La prioridad total. La preocupación número uno, desde el principio, han sido los efectos fuera de diana. Los off-targets. Cortar donde no toca. Exacto. Que las tijeras CRISPR, en vez de cortar solo en el sitio que queremos,
corten también en otros lugares del genoma que se le parezcan, aunque no sean idénticos. ¿Y eso podría ser peligroso? Podría ser muy grave, claro. Podría dañar otros genes importantes. Por eso se ha trabajado muchísimo en dos cosas. Primero, en desarrollar métodos súper sensibles para detectar si ocurren estos cortes fuera de diana, antes de llevar nada a humanos. Hay técnicas con nombres como GuideSeq, CircleSeq. Vale, detectarlos. ¿Y evitarlos? Y evitarlos, claro. Se han diseñado versiones de la Cas9 mucho más precisas. Las llaman de alta fidelidad. Y también se optimiza al máximo el diseño de la ARN guía para que sea lo más específico posible. O sea, mejorar las herramientas y la guía. Y hay otros riesgos, aunque corte justo donde debe. Sí, esa es otra capa de seguridad. Incluso si el corte es perfecto, en el sitio correcto, on target, la forma en que la célula lo repara puede generar problemas. Sobre todo esa vía rápida, la NHI-J. La que cometía errores. Esa. A veces, al reparar, puede provocar borrados grandes de ADN cerca del corte, o que fragmentos se reorganicen de forma rara. Vaya. Aquí es donde las nuevas técnicas, como la edición de bases o la Prime, tienen una ventaja teórica importante. Como no hacen esa rotura de doble cadena tan agresiva, podrían evitar muchos de estos problemas asociados a la reparación. Claro, tienen sentido. Y luego, por supuesto, está la seguridad del propio transportista, del vehículo de entrega. También. Los AOVV pueden despertar una respuesta del sistema inmune. Y las LNPs, como se vio en algunos ensayos iniciales de edición en el hígado, a veces pueden causar efectos secundarios, como que suban las enzimas del hígado temporalmente. Hay que vigilar todo el paquete, la herramienta de edición y cómo la llevas. Entendido. Un control exhaustivo. Pero antes has mencionado que CRISPR no es solo para curar enfermedades, ¿verdad? Hablabas de diagnóstico. Correcto. Sería un error pensar que CRISPR es solo terapia génica. Su impacto es mucho más amplio. En diagnóstico, como decía, las herramientas basadas en Cas13 para ARN o Cas12 para ADN han dado lugar a plataformas como Sherlock y Detector. ¿Y qué permiten? Permiten detectar material genético de un virus, una bacteria, un marcador de cáncer, de forma muy rápida, muy sensible y potencialmente fuera de un gran laboratorio. Casi como un test rápido, pero a nivel molecular. Anda. Eso tiene muchas aplicaciones. Muchísimas. Para vigilar enfermedades infecciosas, detectar resistencias a los antibióticos. En salud pública es una revolución potencial. Y en investigación básica, en los laboratorios. Ahí ha sido, un antes y un después. Herramientas como CRISPR-Cas y CRISPR-A permiten a los científicos apagar y encender genes a voluntad para entender para qué sirven, cómo se regulan unos a otros. Otras variantes dejan ver el ARN moverse dentro de las células en tiempo real. Ha acelerado el conocimiento en biología de una forma bestial. Es que es fascinante la versatilidad. Pero claro, una tecnología capaz de reescribir el libro de la vida, inevitablemente abre un melón ético enorme. ¿Cómo se está gestionando eso? Sin duda alguna. Y aquí, fíjate, lo interesante es que ha habido un intento bastante rápido de dar una respuesta coordinada a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó en 2021 unas recomendaciones muy importantes sobre cómo gobernar, cómo gestionar la edición del genoma humano. ¿Qué dicen esas recomendaciones? Pues piden mucha supervisión de la investigación, transparencia, que se sepa qué ensayos se están haciendo y, sobre todo, y esto es crucial, desaconsejan totalmente el uso clínico de la edición en la línea germinal. La línea germinal. ¿Te refieres a editar óvulos, espermatozoides o embriones? Exactamente. Editar esas células implicaría que los cambios genéticos que hicieras pasarían a los hijos y a los hijos de los hijos. Serían hereditarios. Claro, eso cambia todo. Cambia todo. Y las implicaciones son tan profundas y en gran parte desconocidas que la OMS y la inmensa mayoría de la comunidad científica dicen, quietos ahí. No se debe hacer clínicamente hasta que la seguridad y la eficacia sean altísimas, probadísimas, y sobre todo, hasta que haya habido un debate social muy amplio y se llegue a un consenso sobre si es aceptable y para qué. Imagino que hubo algún evento que precipitó esta postura tan firme. Sí, sí que lo hubo. El caso que nos dejó a todos helados en 2018. ¿Cuál fue? El anuncio de un científico chino, He Jiankui, anunció que habían nacido dos niñas gemelas cuyos genomas él había editado con CRISPR cuando eran embriones. ¿Editado embriones humanos? ¿Sí?
Supuestamente, para intentar hacerlas resistentes al VIH, pero lo hizo saltándose todas las normas éticas, sin transparencia, sin consenso científico. Fue una condena internacional unánime. Y ese caso dejó clarísimo que necesitábamos poner límites y tener marcos regulatorios muy robustos para una tecnología tan potente. Desde luego. Ha sido un recorrido denso, pero muy, muy clarificador. Si tuviéramos que resumir, para que nos quede claro, las ideas clave de todo lo que hemos hablado. Vale, podríamos intentar sintetizarlo en 5 puntos clave. A ver. Primero, CRISPR-Cas9 corta ADN donde le dice un ARN guía, pero necesita una señal extra, el PAM. La célula lo repara o bien rápido y con errores, NHJ, útil para apagar genes, o bien de forma precisa si le das un molde, HDR, para corregir o insertar. 1. La caja de herramientas es mucho más que Cas9. Hay otras Cas, como Cas12a, Cas13 para ARN, sistemas para regular sin cortar, CRISPRía, y sobre todo las nuevas estrellas, edición de bases y prime editing, que cambian letras o secuencias sin la ruptura de doble cadena completa. 2. Caja de herramientas ampliada. Esto ya es una realidad en la clínica. Casgevy está aprobada para anemia falciforme y talasemia, edición ex vivo. La edición in vivo también avanza, como vimos con NTLA 2001 para el hígado, y las terapias de edición de bases ya se prueban en humanos. 3. Realidad clínica. Los grandes retos siguen siendo la entrega, llevarlo a las células correctas con AAV, LNP u otros métodos, y la seguridad, evitar cortes donde no toca y problemas en el sitio correcto. Se trabaja mucho en herramientas más precisas y seguras. 4. Retos de entrega y seguridad. La ética es fundamental. Hay un consenso global, impulsado por la OMS, de que hay que ir con mucha prudencia, con supervisión y, sobre todo, no usar la edición en la línea germinal clínicamente por ahora. La ética tiene que ir de la mano de la tecnología. 5 puntos muy claros. Un panorama desde luego complejo y que evoluciona a una velocidad de vértigo. Precisamente. Y si conectamos todo esto, quizás como reflexión final, viendo lo rápido que van la edición de bases y prime editing, que quizás esquivan algunos de los riesgos de la rotura de doble cadena, ¿podría esto cambiar la aceptación social o acelerar el uso para más enfermedades genéticas, incluso algunas más complejas? Es una buena pregunta. Y nos lleva a otra pregunta importante, creo yo. ¿Estamos desarrollando igual de rápido los mecanismos que necesitamos como sociedad? El diálogo, la reflexión ética, la supervisión democrática, para acompañar un avance tecnológico tan potente y que puede cambiar tanto las cosas. Una pregunta clave, sin duda, para un futuro que, como dices, en muchos aspectos ya está aquí.